ver con la delimitación de el nuevo mapa europeo que se dio tras una serie de tratados que se firmaron, como el de Potsdam, el de Yalta y la Conferencia de París. Ahora lo que vamos a ver son procesos a los que dio inicio la Segunda Guerra Mundial, o el contexto que dejó la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, está el inicio del proceso de descolonización. Como ya le había dicho, además de lo que había pasado en Europa, vamos a grabar la clase, vamos a partir de nuevo. Ya partimos de nuevo. Entonces, buenos días, buenas tardes en realidad. Les decía que hola. Esperen un poco, dejen continuar. Les decía que aparte de las repercusiones políticas y territoriales que se dieron en Europa a partir de una firma de una serie de tratados como el de Potsdam, de Yalta o la Conferencia de París, también van a haber otros procesos que se van a dar inicio gracias al contexto que dejó la Segunda Guerra Mundial. Y uno de esos es el inicio del proceso de descolonización. ¿Qué quiere decir eso? Que además de las repercusiones políticas y territoriales en Europa, la Segunda Guerra Mundial también tuvo grandes efectos en relación a los grandes imperios coloniales que las potencias europeas habían construido desde fines del siglo XIX. Este proceso, que se extiende por más de 20 años de desintegración de esos grandes imperios coloniales en África y Asia, fue conocido como descolonización. En ese sentido, la Segunda Guerra Mundial mostró al mundo la debilidad de las potencias europeas y por lo mismo la incapacidad que tenían de mantener o de sostener el control de esa metrópoli en términos económicos. Ya era muy caro sostenerla o mantener metrópoli. Además, las colonias habían participado en la Segunda Guerra Mundial, aportando tropas y recursos. Por ejemplo, era muy común ver, y hay películas sobre la Segunda Guerra Mundial en que salen muchos soldados hindú que participaron dentro del ejército británico, por ejemplo. Bueno, parte de esos grupos de personas de las colonias que participaron en la guerra después formaron grupos militares que lideraron violencia en sus propios países, que se fueron metrópolis. Además, las potencias europeas tuvieron problemas para seguir controlando a las colonias por un justificativo, por un imperativo moral, podríamos decirlo, ético, ya que estas potencias, sobre todo las potencias occidentales europeas, lo que hicieron para la tierra, habían contribuido, habían elevado la idea de libertad y democracia como los bastiones a defender en contra del avance del nazismo en Europa. Bueno, los deseos de independencia de los países se sostenían en la idea de libertad y democracia. Por lo tanto, el seguir controlando las colonias era una contradicción. Los defensores de la libertad y la democracia tienen colonias. ¿Cómo se justifica eso? ¿Se entiende? Era algo difícil de justificar. Sí. ¿Cómo lo justificaron? No, ya prácticamente era muy complicado. Aparentemente podrían haberlo justificado con que ellos estaban ayudando a los procesos de desarrollo de los países que tenían dominados. Pero la misma gente de esos países decía, estos procesos de desarrollo que lo acabamos nosotros mismos, no tienen por qué venir otras personas como si fuésemos como niñas, como el niño chico a decirnos qué hacer. Nosotros tenemos ya la capacidad de gobernarnos nosotros mismos, decían quienes querían el proceso de independencia. No, se hizo muy difícil de justificar, muy contradictorio, tanto así que incluso empezó a surgir grupos opositores a mantener colonias en los mismos países europeos. Aparte que después de la Segunda Guerra Mundial había que hacer el proceso de reconstrucción de Europa, entonces se hizo muy costoso el tener que sostener ese proceso de reconstrucción y más encima mantener a las colonias todavía.
no se justificaba. Aparte de eso, la conciencia antiimperialista va a adquirir importancia en los mismos países occidentales, es decir, los mismos países que tienen colonias. A partir del término de la Primera Guerra Mundial, cuando el presidente estadounidense Woodrow Wilson plantea el derecho a autodeterminación de las colonias como parte de su programa de los 14 puntos. Un programa como de, podríamos decir, bien liberal en términos de relaciones internacionales. Esta idea va tomada por la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1900, pues reconocía el derecho que tenían los pueblos colonizados a disponer de sí mismos, es decir, a ellos mismos decidir su propio destino. Eso suena como frase de película, pero es lo que pasa. Y así, a mediados del siglo XX, comienza un proceso de liberación de diversos países en África y Asia. No, el mapa, aquí tengo un mapa de ese proceso, pero no creo que se alcance a ver. Vamos a ver si se alcanza a ver. Dígame. En 1948 dieron derecho de los pueblos colonizados ¿a qué? Planteó el derecho de autodeterminación. De los derechos que tienen los pueblos colonizados a disponer de sí mismos. Ok, gracias. Y su propio destino. Eso es lo que decía la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque los mismos pueblos colonizados tenían derecho a decidir su destino. ¿Se entiende? Por lo tanto, si ellos decidían ser independientes, había que dejar que fuesen independientes. Sí. Eso es. Ya. Vamos a ver si de todas formas se puede observar aquí que aparece la fecha muy pequeña. No se alcanzan a distinguir las fechas, ¿cierto? No mucho. Poco, pero se ve. Pero ahí, si ustedes pueden apreciar, están los años en que se fueron independizando cada una de las colonias. Vamos a leer las más significativas. Por ejemplo, India se independiza el año 1947, Pakistán también el año 1947 y Bangladesh el año 1947 en Asia. Vietnam en 1954-1975, Laos en 1954, Indonesia en 1949, Corea en 1945. En África, antes de 1955, se independiza Libia en 1951, Egipto en 1952. Y también en Asia, antes de 1955, Irak en 1932, Siria en 1946, por ejemplo. La República Sudafricana en 1955 y entre 1955 y 1970 destacan, por ejemplo, la independencia de Argelia en 1962, que se independizó de Francia, que la controlaba. La independencia de Nigeria en 1960, que se independizó de Inglaterra, etc. Y entre 1970 y la actualidad, o sea, más reciente, se dio la independencia de Namibia en 1990, de Zimbabue en 1980 y de Mozambique en 1975 en África, y de Omán en 1970 en Asia. Eso es. Dígame. Ese libro es Aprender de Santillana. Aprender, sí. Ya, gracias. Sí. Lo que pasa es que, como yo les dije, como hicieron esta famosa PTU, es el libro que a ustedes no le... O sea, los contenidos de los libros serían como los que vendrían en la prueba que viene después de la PTU. Pero en la PTU una distorsión de estos contenidos que vienen a futuro con los contenidos que venían del pasado. ¿Se entiende? Pero el próximo año va a volver la PSU o va a seguir siendo prueba de transición. Ya no se va a llamar y supuestamente ya va a cambiar toda la lógica, porque ustedes saben que están haciendo unos electivos bien particulares en tercero y cuarto, entonces eso tiene que verse graficado ya en la prueba, yo creo.
Debería ser así. Unos lectivos que duran 6 horas, entonces que tienen mucho más materia aplicada, más que materia como de aplicación, de hacer ejercicio y cosas de ese tipo. Entonces va a ser distinta la prueba. Eso, pero aquí nosotros estamos tratando de alcanzar en el tiempo que nos queda, que seguramente hasta octubre, de alcanzar la mayor cantidad de materia posible para las cosas los vacíos que puedan tener por culpa de este cambio que hizo el ministerio. ¿Para qué estamos con cosas? O sea, teacher, ¿usted cree que nosotros vamos a terminar el año escolar en octubre? Yo creo que sí. Es que se supone que sí. Se supone que sí, porque es que lo que pasa es que a cuarto medio ya es muy difícil hacer extender el año, porque tienen que prepararse para la prueba también. ¿Me entienden? No sé, teacher, el ministro se empeña en volver. Sí, pero en octubre, claro, pero hay que pasar a fase 4. O sea, hay un 5% que dicen que vamos a volver. Claro, el 5% de gente que quiere. La mayoría. Y ahora están planteando que podamos repetir, teacher, ¿vio eso? Ah, listo. Repetir o eso. Teniendo en cuenta ahora. Ricas vacaciones. No creo que repetir, sino que lo más probable, lo que comillas más popular en los legisladores ahora es el tema de que pasen todos, ¿ya? Pero el Mineduc dijo que no, que rechazaron esa propuesta, creo. Claro, no o sea, ellos rechazaron esa propuesta, pero está como en el Parlamento, pero no sé qué irá a pasar ahí. Pero, claro, el Mineduc la rechaza, dice que hay que colocar notas. Y que los trabajos tienen que traducirse en notas. O sea, yo tengo que traducir todos esos cuestionarios que envío, tengo que traducirlos en notas. Por eso tienen que hacerlos. Hay que hacerlo. Claro que hay que hacerlo. No, gracias. Tenga en cuenta que el que me falte va a llegar. Sí, pero ahí yo tengo que, por eso tenemos que, si el ministerio nos pide traducir algo a nota, la evaluación formativa que estamos haciendo a nota, tenemos que traducir a nota todos los cuestionarios que he enviado para que usted haga. Eso. Y las actividades esas que tuvimos que hacer al principio de año también, cuando empezó todo esto. Ya pues, pero no nos vayamos tanto al asunto. Así que seguimos. O sea, muchas de ellas lograron su independencia, las ex colonias continuaban teniendo lazos económicos con sus metrópolis, es decir, con los países que habían sido las habían en control. Eso generó en parte, no es la única causa, pero generó una condición de subdesarrollo que existe en la actualidad, sobre todo en África. Bien, otra de las consecuencias del fin de la Segunda Guerra Mundial va a ser la creación de la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU. Esto pasó porque las potencias, en esta retuvieron tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras consideraron que crear una nueva organización internacional que lograra mantener la paz y la seguridad. Ya nadie estaba dispuesto a ir a un conflicto del mismo tenor y de la misma magnitud que la Segunda Guerra Mundial nuevamente. Querían quedar todos los países medio traumatizados con este hecho. Pero necesitaban una instancia en que todos se pusieran de acuerdo para evitar llegar a crear condiciones para que pasara un conflicto de similar magnitud. Entonces, bajo esa lógica se funda la Organización de la ONU, cuyos fines fueron fijados en la Carta de las Naciones Unidas, que es como una especie de constitución de la fundación. ¿Ya? Como he dicho, la protección de la paz y la seguridad internacionales, también el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos, lo que recién hablamos, y
también en impulsar la cooperación pacífica en cuestiones económicas, sociales, culturales, educativas y sanitarias, entre otras. En cuanto a su estructura o organización de la ONU, ella cuenta con 3 órganos principales. El primer, la Asamblea General, la que, como dice su nombre general, está formada por todos los Estados miembros, por todos los países que están dentro de la ONU, entre ellos Chile, y solo puede emitir recomendaciones. No, ¿por qué? Porque la instancia que toma decisiones es la segunda que voy a hablar ahora, que es el Consejo de Seguridad, que está integrado por 15 miembros, 5 de ellos miembros que son los más importantes, que son los miembros permanentes, que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Que son en este caso Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, que reemplazó a la URSS, ¿ya? Francia y China, que reemplazó en su momento a Taiwán, porque recuerden que en algún momento hubo Guerra Fría, entonces ese lugar hubo expuesto en algún momento Taiwán ahí, pero después de un par de negociaciones quedó en ese lugar Chile. Ellos son los que toman las decisiones, y aparte de ellos, estos 5 países, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia y China, sí, dígame. ¿Cuál es la que la dijo después del Consejo de Seguridad? No, todavía no he hablado de la tercera, un segundo. Esos países, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia y China, disponen de derecho a veto. ¿Qué quiere decir eso? Si alguna legislación que se está debatiendo en la ONU no les gusta, ellos pueden vetarla y alguna decisión no se puede llevar a cabo, no se puede tomar. Es decir, para que una decisión de la ONU se pueda llevar adelante, tienen que estar los 5 países, los 5 miembros permanentes de acuerdo. Si no, no se puede. ¿Ya? Los otros 10 miembros de los 15 del Consejo de Seguridad se eligen cada 2 años. Obviamente, como dice, los países miembros de la ONU deben sí o sí cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad, que es el órgano resolutivo. Y, por último, la última estructura o órgano de la ONU es en la Secretaría General. Está conformada o dirigida por el Secretario General de la ONU, sería como una especie de, comillas, presidente de la ONU, elegido cada 5 años, los funcionarios de la organización. ¿Cómo era? Ya, que la Secretaría General está conformada por el Secretario General, que es como una especie de presidente de la ONU, o director, ¿ya? Que es elegido cada 5 años, y por los funcionarios de la organización. Los funcionarios de la ONU también integran la Secretaría General, ¿ya? Pero obviamente al mando son elegidos por el Secretario General. Dentro de la ONU también elegido dirigido por el Secretario General. La ONU, como el Tribunal o Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, también el Consejo Económico Social, otros organismos especializados como la FAO, que tiene que ver con la alimentación, el combate del hambre, sobre todo los países africanos, y también la UNESCO, que es encargada de promover la educación, la ciencia y la cultura a nivel mundial. Bien, otra de los legados que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, ninguna guerra deja un legado positivo, podríamos decir, pero sí hubo una especie de toma de conciencia a nivel mundial por parte de la humanidad, que hizo que una conciencia que ya venía desde antes, pero que se reforzó por los hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con darle importancia a los derechos humanos. Esto ya venía hablándose desde la Revolución Francesa en adelante, pero obviamente las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo el genocidio de los judíos o los campos de concentración nazis que se dedicaron a combatir a la población, no solamente a ellos, sino también a la persecución a los gitanos, homosexuales, etc. Y también los bombardeos masivos que hicieron ambos bandos de manera indiscriminada, matando tipo de cosas,
hizo que la mayoría de los gobiernos del mundo se pusieran de acuerdo en consagrar ciertos derechos mínimos y comunes a todos los seres humanos, ¿ya? En razón de la dignidad intrínseca de cada persona, es decir, de hecho por ser persona uno tiene cierta dignidad que debe ser respetada, y eso es lo que se llama los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, en el marco de la ONU, por ejemplo, establece lo siguiente. En su artículo primero dice así: libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, fraternal significa que deben tener una relación fraterna o adecuada, respetando su vida. Después dice: toda persona tiene, el artículo 2, tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, todas las personas, por el hecho de ser personas, ya tienen derechos humanos, no importando su condición económica, color, raza. Después del artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida de su persona. Porque el artículo 5 dice: no hay torturas ni apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así, a partir de esta declaración también se comienza a hablar del concepto de derechos humanos, y se habla de que los derechos humanos son, como concepto, aquellos garantizados a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, región, lengua o cualquier otra condición. De forma general, esto yo creo que lo hemos visto, lo vieron ustedes como el sexto básico, pero porque ahí les pasan esta materia, pero se la vamos a volver a repetir, ¿ya? De forma general, estos derechos se caracterizan por ser, uno, universales, en cuanto son comunes a todas las personas sin importar su condición, ¿ya? La otra característica es que son inherentes, es decir, que están radicados en la esencia misma del ser persona. Es decir, si usted es una persona, un ser humano, tiene derechos humanos. Son irrevocables, o sea, ninguna ley o autoridad puede ponerles término por ningún motivo. Entonces, nadie puede venir a sacar una ley y decir: de hoy en día, los alumnos de cuarto año medio del colegio se les quita su derecho. Posible. Son inalienables, lo que implica que no son renunciables ni enajenables. De este modo, pues nadie puede venderse a sí mismo como esclavo, porque estaría quitándose a sí mismo un derecho humano a la libertad. No puede hacerlo. ¿Puedes aceptar a Catalina Zúñiga, por favor? Sí, ella... No me calza lo último que dijo, tío. Claro, no, nadie puede venderse a sí mismo, porque los derechos son inalienables. O sea que si no me gustan, me quedo con ellos, ¿no? Claro, usted no puede renunciar a sus derechos humanos. No. Pero eso va en contra de mí. Eso va en contra de mi derecho. No, pero es que es como de lógica, o sea, ¿cómo usted va a renunciar a su libertad o a su derecho a la vida? Pero si hay alguien, hay todo tipo de gente en el mundo, si hay alguien que no le gusta la libertad y quiere ser tratado como esclavo. Ya, pero eso ya estamos hablando de algo, excepción que raya en lo, no sé, muy extraño, ¿ya? ¿Para qué seguirlo comentando? Indivisibles, es decir, todos son igualmente importantes para respetar la dignidad de las personas. O sea, nadie puede decir: ya, yo voy a respetar su derecho a la vida, pero no voy a respetar su derecho a la libertad. No, se respetan todos en su conjunto. Todos funcionan en un conjunto. Tienen que respetar todos. ¿Ya? Entonces son indivisibles. Bueno, si bien hay que comprender los derechos humanos en su conjunto, existen diversas formas de clasificarlos también. Una de ellas
por su desarrollo a través del tiempo, lo que permite reconocer 3 grandes generaciones. Esto me acuerdo que lo vimos en clase. ¿Se acuerdan cuando vimos las generaciones de los derechos? No. De primera, segunda generación, tercera generación. Sí. Bueno, no. Ahora sí se han acordado. Bueno, los derechos de primera generación surgen a partir de la Revolución Francesa y los burgueses, en los cuales los burgueses preocupaban especialmente de lograr el reconocimiento de los derechos civiles y políticos. A partir de esa... ¿por qué? Porque la idea era acabar con los privilegios, es decir, con el hecho de que existieran personas que tuviesen más poder, más dinero solamente por el hecho de nacer con cierto apellido. Sí se logró que el reconocimiento de un derecho universal de derechos como la libertad, la igualdad, como dicen los famosos derechos de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, de todas las personas, la libertad de culto y el derecho a la participación política, entre otros. Esos derechos que son están consagrados a partir de la Revolución Francesa, es decir, hace ya más de 200 años, son los derechos de primera generación. Los derechos de segunda generación surgen en términos históricos porque la revolución industrial trajo profundos cambios sociales y se creó una nueva clase que fueron los proletarios, los trabajadores, que ustedes saben, con la llamada cuestión social, que no estaban desprotegidos y eran explotados por un régimen de trabajo que los sumía en la pobreza. Frente a esta situación surge en el siglo XX en Occidente la idea de qué hacer para asegurar un piso mínimo de existencia a las personas, entonces a todos los seres humanos. Entonces, a la parte de derechos civiles y políticos se consagra la idea de que las personas también tienen derechos económicos, sociales y culturales. Y esos derechos económicos, sociales y culturales, aquí, como ustedes pueden ver, las generaciones van de acuerdo a cómo va surgiendo con el paso del tiempo. O sea, los derechos de primera generación surgen a fines del siglo XVIII, los de segunda generación surgen durante el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y los derechos de tercera generación, lo que se plantean desde la década de 1970, es decir, en el último tercio del siglo XX, y aquí no solamente se habla de que la responsabilidad de proteger o respaldar ciertos derechos ya no solamente el Estado, como se hablaba hasta ese momento, sino que también de la sociedad internacional completa. Y así surgen entre los derechos consagrados los derechos de la generación, el derecho a la paz y el derecho a la preservación del medio ambiente. ¿Ya? Y incluso ahora se aceptan los derechos de cuarta generación, que es el uso de las tecnologías y ese tipo de cosas. Pero esos son los derechos más comillas, más populares que son estas 3 generaciones. Difícil que les pregunte por los derechos de cuarta generación, pero bueno, nunca. Teacher, los derechos de tercera generación, ¿qué fue como lo que impulsó a que se dieran? Como a la idea de que ya no solamente el Estado tenía que resguardar los derechos, sino que las personas, mediante actos solidarios, las mismas sociedades tenían que preocuparse de darle derecho a las personas. Teacher, ¿y a qué se refiere la sociedad internacional completa? Eso también es de la tercera generación. La sociedad internacional se refiere a que empiezan a existir lazos producto de la globalización, por ejemplo, en que la gente de distintos países comienza a luchar por ciertas cosas independientes del país en que viven, independiente del Estado. Y así como surgen los derechos a la protección del medio ambiente, por ejemplo, que es una causa internacional. Por ejemplo, hay ONG que se unen con personas, así como Greenpeace, tiene mucha gente trabajando en muchos países para defender los derechos del medio ambiente. Por ejemplo. Esos serían los derechos de tercera generación. Bien. Vamos a hablar hoy día ahora de las instituciones de derechos humanos en Chile y en el mundo. Vamos a ver si alcanzamos a verlas todas.
dentro de la Organización de las Naciones Unidas está... Vaya. Vaya. Espérenme un poquito, ¿eh? Ya sale. Sale. Entonces les decía que dentro de la ONU están, por ejemplo, el alto comisionado, ¿ya? Cuya misión es mantener la visión de la ONU en un mundo donde se respeten plenamente los derechos humanos de todas las personas en condiciones de paz mundial. Es decir, asegurar el respeto de derechos humanos también de la mano de que no haya grandes conflictos armados que generalmente cuando se dan pasan a llevar los derechos humanos. También está el Consejo de Derechos Humanos, que es responsable de promover y fomentar mediante campañas, por ejemplo, a nivel de propagandístico, por ejemplo, los derechos humanos de todas las personas en misiones de paz mundial. De promover respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Después está el Consejo Económico y Social, que es bajo la autoridad general de la Asamblea General, coordina la labor económica y social de la ONU, ¿ya? Y desempeña una función fundamental en el fomento de la cooperación internacional para el desarrollo. En el caso nuestro, Latinoamérica, destaca la Organización de Estados Americanos, OEA, porque se basa, o sea, también aparte, justo cuando salió la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, también la OEA hizo su propia declaración, que fue la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año 1940. Y se creó un órgano para la protección y promoción de los derechos humanos en América, que fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La importancia de la OEA reside en que todos los países americanos, excepto Cuba, se han sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya con sede en San José, Costa Rica, siendo la primera instancia de derecho internacional a la que los chilenos, yo pongo con eso para que estén informados, pueden clamar por su derecho a la eventualidad de que el Estado chileno no responda o lo viole, por pase a llevar. Es decir, si alguien siente que sus derechos humanos son pasados a llevar por el Estado, puede recurrir a la Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado chileno, lo que ha pasado, ¿ya? Y por último están las organizaciones no gubernamentales o ONGs. Aparte de los organismos mencionados, son importantes porque su misión es proteger algún aspecto relativo a los derechos humanos. Su importancia radica en que no están comprometidas con los estados, por lo tanto suelen actuar con mayor independencia. Algunas de ellas son las siguientes: Amnistía Internacional, que es encargada de denunciar violaciones a los derechos humanos y proteger a las víctimas en todo el mundo, buscando que los países incluso cambien las leyes que legitiman abusos. También está Human Rights Watch, que está principalmente dedicada a investigar violaciones a los derechos humanos y vigilar los comportamientos de los estados. Después está Greenpeace, que busca principalmente cambiar el comportamiento, operación y conservación del medio ambiente. Está Reporteros Sin Fronteras, que como dice su nombre, vela principalmente por la defensa de los periodistas, quienes suelen ser censurados o encarcelados, secuestrados, se denuncian graves violaciones de los derechos humanos. Y en el caso de destaca el INDH, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue creado en el año 2007. Su principal misión es resguardar los derechos humanos y tiene, entre otras funciones, también la de promover y proteger los derechos humanos en Chile. Bien. Necesito que enciendan cámara rápido.